Tenía 18 años y todo el tiempo del mundo. Oh, eso pensaba. Vivía con mi mamá en un departamento de 2 cuartos cerca del centro de San Cristóbal, a 2 calles del mercado, donde el ruido y el calor se mezclaban con olor a fruta madura y a tierra mojada. Después de clases, casi siempre iba con mis amigas a una cafetería chiquita que tenía mesas de madera con flores secas incrustadas en la resina. Se llamaba El Refugio. Ahí hacíamos tarea, o decíamos que hacíamos, mientras comíamos pan de elote y nos quejábamos del profe de química. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Estaba solo, en una mesa cerca de la ventana. Tenía un libro abierto, pero no leía. Miraba hacia afuera como si esperara algo que no llegaba. Tenía unos 30, tal vez más. Pelo oscuro, camisa planchada, la barba recortada justo al borde de parecerse a un descuido. La primera vez no hablamos. La segunda, me preguntó si el café con cardamomo era bueno. La tercera, me ofreció pagarme una rebanada de pastel si le enseñaba los dibujos que hacía en mi libreta. No me sentí rara. Me sentí vista. Se llamaba Julián. Decía que era escritor, que había vivido en Guadalajara, en Mérida, que venía a San Cristóbal a escribir algo diferente. Me escuchaba como si yo fuera más que un estudiante de preparatoria. Me preguntaba por mis dibujos, por los cuentos que escribía en clase, por mi papá, aunque yo apenas mencionara que se fue cuando tenía 9 años. Con él no me sentía como una niña. Me sentía especial. Distinta. Mis amigas empezaron a hacer comentarios. Que si era demasiado mayor, que sí que quería conmigo. Una hasta me dijo que era creepy. Pero yo no lo veía así. Era amable, divertido, tenía historias interesantes y siempre parecía entender cómo me sentía. Me dijo que era madura para mi edad, que no era como las demás chicas. Y yo, que siempre había sentido que no encajaba en ningún lado, le creí. Empezamos a escribirnos. Primero mensajes breves, luego conversaciones que se alargaban hasta pasada la medianoche. Me contaba cosas de su infancia, de libros que le cambiaron la vida, de lo solo que a veces se sentía en un mundo tan superficial. Me hablaba como si yo fuera su igual. Y poco a poco, me fui alejando de los demás. Cuando me besó por primera vez, en una esquina donde la calle se hacía más estrecha y oscura, no sentí vértigo ni mariposas. Sentí silencio. Como si todo alrededor se hubiera detenido solo para darnos ese momento. Y eso me bastó para pensar que era amor. Pero ahora que lo escribo, ahora que intento recordarlo sin mentirme, sé que algo en mí, muy dentro, se encogió esa noche. Algo supo que no estaba bien. Que no debía sentirse así. Y aún así, no hice nada. O no supe cómo hacerlo. O tal vez no quise. Y eso fue solo el principio. No recuerdo el día exacto en que empecé a pensar que tal vez no era yo la que fallaba. Pero sí recuerdo el momento. Fue en una mañana cualquiera, en la fila para comprar un jugo afuera de la prepa. Un señor mayor, de esos que siempre están ahí vendiendo tamales y atole, me miró y dijo, hace días que no se te ve reír. Y fue raro, porque tenía razón. Y porque nadie más lo había notado. Esteban no sabía de ese comentario. No le dije. Pero desde ahí, algo empezó a moverse dentro de mí. No fue un despertar claro. Fue más bien una duda, como una pequeña fisura en el vidrio que se va extendiendo con cada día que pasa. Empecé a guardar algunos pensamientos solo para mí. Pequeños secretos. Como pensar en mis amigas sin culpa. Como abrir la libreta sin que él lo supiera. Como dejar el celular en modo avión, solo por unos minutos, solo para sentir lo que era estar sola de verdad, sin la presión de contestar, sin el miedo de estar fallando. Pero él siempre encontraba la forma de volver a estar presente. Una tarde, mientras hacíamos tarea en la biblioteca, me llegó un mensaje. ¿Con quién estás? Respondí que con 3 compañeros. ¿El hombres? Dije que sí, que había 2, pero que estábamos trabajando. Silencio. Luego, me siento mal, no te importa cómo me hace sentir eso. Y otra vez la culpa. Como una sombra pegada a los talones. Empecé a notar que mis decisiones no eran mías. Que antes de hacer o decir algo,
Pensaba en cómo reaccionaría él. Si le parecería correcto. Si se enojaría. Si eso significaría otra pelea, otra noche de lágrimas y promesas. Mis calificaciones bajaron. Mis maestras empezaron a hacerme preguntas. Pero no sabían qué preguntar exactamente. Yo no tenía moretones. No llegaba llorando. Solo, estaba ausente. Como si me hubiera ido a algún lugar dentro de mí misma. Un día, encontré un dibujo mío en el fondo de un cajón. Uno viejo, de antes de conocerlo. Era una ciudad inventada, con calles en espiral y casas colgantes. Lo miré largo rato. No porque fuera bueno, sino porque me recordaba que una vez tuve tiempo, imaginación, curiosidad. Me senté en la cama, con el dibujo en la mano, y supe que algo se había perdido. Que alguien lo había apagado, y que ese alguien no era yo. Esa misma noche, Esteban me pidió verme. Nos encontramos en el Parque La Venta. Me llevó una flor envuelta en papel periódico y me dijo que había estado pensando en mí todo el día. Que quería que nos fuéramos a vivir juntos cuando yo cumpliera 20. Que así ya nadie podría opinar, nadie podría separarnos. Y mientras él hablaba, yo solo pensaba en el dibujo. Le dije que no estaba segura. Que tal vez necesitaba un poco de tiempo para pensar. Y supe que esa frase iba a romper algo. Porque vi cómo se le apagaba la mirada. Cómo su sonrisa se tensaba. Cómo su voz se volvía filosa sin necesidad de subir el tono. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo. Y ahí supe que él no quería una vida conmigo. Quería una deuda. Una que nunca se terminara de pagar. Caminé de regreso a casa sintiendo que algo dentro de mí se había roto. Pero no de la manera en que se rompen las cosas malas. Era más como una astilla que finalmente se desprende de la piel. Duele. Pero también es alivio. Esa noche no dormí. No lloré. Solo me quedé mirando el dibujo, y supe que, aunque no sabía cómo, tenía que encontrar la forma de volver a mí. Aunque tardara. Aunque doliera. Aunque él no lo entendiera. Lo primero que hice fue escribirle a Ana, una de las amigas que había dejado de ver. No supe qué decir. Solo puse. ¿Podemos hablar? Sé que desaparecí. Lo siento. Me contestó en menos de un minuto. Claro. Cuando quieras. Aquí estoy. Me dieron ganas de llorar. Pero no lloré. Guardé el teléfono y me quedé sentada en mi cama, como si acabara de cometer una falta. Así se sentía al principio, como si querer reconstruirme fuera una traición. Esa semana lo evité. No contesté todos sus mensajes. Le dije que tenía tarea, que mi mamá estaba enferma, que no podía salir. Mentiras chiquitas que antes me hubieran matado de culpa. Pero ahora me sentía libre. No mucho. Apenas. Como si me hubieran aflojado las cadenas un poco. Cuando por fin me encontré con Ana, en una cafetería cerca de la central, me temblaban las manos. Pero ella no dijo nada. Solo me abrazó. Te veías tan triste, me dijo, bajito. Y entonces sí lloré. Porque alguien lo había visto. Porque no estaba loca. Porque lo que sentía sí era real. No era drama. No era exageración. Le conté partes. No todo. Solo lo suficiente para que supiera que había dejado de sentirme yo. Que no sabía en qué momento había dejado que todo girara alrededor de él. Ella no me juzgó. Solo me escuchó. Ese día volví a mi casa más ligera. Como si por primera vez en meses hubiera soltado algo. Pero también con miedo. Porque sabía que él iba a notar el cambio. Y lo notó. Me escribió esa misma noche. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestaste? ¿Con quién estabas? Respondí con calma. Le dije que necesitaba un poco de espacio, que últimamente me sentía abrumada. Entonces vino la ráfaga. Mensajes cada 5 minutos. Algunos tiernos. Otros hirientes. Te amo, pero me estás matando.
No entiendo cómo puedes tratarme así. Sabía que ibas a terminar siendo como todas. No juegues conmigo, Mariana. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, me esperó afuera de la prepa. No lo esperaba. No le di mi horario. Pero ahí estaba. Se veía descompuesto. Ropa arrugada, ojos rojos. Me dijo que no había comido. Que no podía pensar. Que lo estaba destrozando. Quise calmarlo. Lo llevé a una banca. Le hablé despacio. Le dije que no lo estaba dejando. Solo necesitaba pensar. Pero él solo repetía lo mismo. No me hagas esto. No me dejes solo. Tú eres todo lo que tengo. Y ahí lo entendí. Que eso no era amor. Era necesidad. Y no la suya. La mía también. Porque yo también lo había necesitado para sentirme alguien. Para creer que valía. Para llenar el hueco que dejó un padre que nunca volvió. Pero eso no era su culpa. Ni la mía. Solo era una herida. Una que no se cura con flores envueltas en periódico. Le dije que necesitaba tiempo. Que si de verdad me quería, me lo daría. Se fue. No sin antes decir. Te vas a arrepentir. Y por un segundo, lo creí. Pero al volver a casa, me miré al espejo. Y me vi. Cansada. Vacía. Pero ahí. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció suficiente. Pasaron los días. Esteban no escribió. No llamó. El silencio fue espeso. Como esas neblinas que no te dejan ver si vas en la dirección correcta. Por momentos, sentí alivio. En otros, ansiedad. Me preguntaba si me odiaba. Si estaba esperándome en algún rincón. Si algo en mí había hecho mal. Pero poco a poco, empecé a hacer cosas pequeñas. Fui a la papelería y compré lápices nuevos. Me senté en el comedor y volví a dibujar, aunque fuera una flor sin forma. Abrí otra vez mi cuenta de correo de la escuela. Le escribí a la profesora de literatura y le pregunté si aún podía presentar el ensayo que había dejado pasar. Me respondió en 20 minutos, con un claro que sí, Mariana. Me da gusto saber de ti. Lo leí en voz alta. Como si necesitara convencerme de que era verdad. Con Ana empecé a vernos más seguido. No hablábamos siempre de lo mismo. A veces solo caminábamos por el centro, comiendo paletas, comentando sobre lo caras que estaban las libretas en la papelería nueva. Esas cosas que antes hacíamos sin pensarlo y que ahora se sentían como puentes hacia algo que había creído perdido. Una tarde, ella me acompañó al café Amaranto. El mismo donde lo había conocido. Me costó entrar. Las luces eran las mismas. El jazz también. Pero todo me pareció más chico. Más triste. Nos sentamos en una mesa distinta. Y al pedir un pastel de zanahoria, me di cuenta de que ya no me gustaba tanto. Era dulce de más. Como él. Como todo lo que me dijo al principio. Esa noche, Esteban me llamó. No respondí. Pero el corazón me latía como si tuviera 15 años y acabara de ver a alguien que me gustaba por primera vez. Al día siguiente, volvió a llamar. Y otra vez. Y luego mandó un mensaje. Sé que estás con alguien más. No tienes que mentirme. No sabía si llorar o reír. Yo, que apenas estaba tratando de recordar cómo se respiraba sin miedo. Le bloqueé el número. Temblando. Pero lo hice. Y ahí empezó lo más difícil, el duelo de algo que sabía que me hacía daño, pero que aún dolía perder. Porque no se llora solo lo que fue bonito. Se llora también lo que se creyó real. Lo que se deseó. Empecé a ir a terapia en un centro para jóvenes que me recomendó una orientadora. No tenía dinero, pero me dieron un espacio sin costo. La psicóloga se llamaba Andrea. Tenía una voz suave, de esas que no empujan. Me preguntó cómo me sentía, y no supe qué decir. Cansada, respondí, finalmente. Y me miró como si eso bastara.
Como si no necesitara explicarlo todo. Cada semana era como quitar una capa de polvo. Una más. Y otra. Y otra. Descubrí que me había convertido en alguien que se miraba solo con los ojos de otros. Que había aprendido a medir mi valor en función de cuánto podía cargar sin romperme. Pero Andrea me dijo algo que se me quedó. No tienes que demostrarle a nadie que mereces estar bien. Y lloré. Otra vez. Pero era un llanto distinto. No de miedo. Sino de alivio. De encontrarme. Aunque fuera de a poquito. Ahora tengo 21 años. A veces me pregunto si esa Mariana de 18 todavía vive dentro de mí. La que se sentaba con su libreta en una mesa junto a la ventana, creyendo que el mundo se abría solo porque alguien la miraba con atención. Y sí. A veces aparece. Sobre todo en las noches, cuando el celular vibra y no quiero ver quién es. O cuando alguien me dice que tengo una mirada triste y no sabe cuánto me cuesta sostenerla. Pero ya no le temo a mi reflejo. Todavía voy al café Amaranto, de vez en cuando. Ahora sola, con un libro o con mi cuaderno. La mesera ya no es la misma. El jazz sigue ahí, pero ahora lo escucho distinto. Como si cada nota me recordara que las cosas vuelven. Cambiadas, pero vuelven. Hace unos meses me encontré con una de las amigas que había bloqueado. Se llama Julia. Me dijo que había llorado mucho por mí. Que no entendía cómo alguien podía desaparecer así. Le pedí perdón. No con excusas. Solo con los ojos. Ella me abrazó. Y supe que no todo se rompe para siempre. En terapia sigo. No siempre es fácil. Hay semanas en las que siento que no avanzo. Que solo doy vueltas sobre lo mismo. Pero Andrea me recuerda que sanar no es una línea recta. Que hay recaídas. Pero también hay días en los que uno se levanta y respira sin miedo. Y eso ya es mucho. A Esteban no lo volví a ver. Escuché por ahí que se fue de San Juan del Río. Que ahora vive en Querétaro. No me interesa buscarlo. No porque lo odie. Sino porque entendí que parte de sanar es no necesitar explicación para lo que duele. Hay cosas que no se entienden con lógica. Solo con distancia. Todavía hay días en los que dudo de mí. En los que creo que no merezco algo bueno. En los que me pregunto si alguna vez podré confiar en alguien sin esperar que me destruya después. Pero entonces veo mis dibujos. Las hojas nuevas. Las líneas torpes pero vivas. Y me acuerdo que estoy reconstruyéndome. No desde lo que alguien más quiso hacer de mí. Sino desde lo que soy, con todo y grietas. Y si alguien lee esto, si alguna chica se siente como yo me sentí, le diría esto. No estás sola. No es amor si te borra. No es amor si te aísla. No es amor si te obliga a esconderte para que exista. El amor, el real, no se esconde. Y tú no tienes que desaparecer para que alguien te vea.